Bienvenidos a Énfasis, el acento en la política. Como siempre, un gusto saludarle en este espacio. El día de hoy con un programa muy especial. Les recuerdo que nos puede encontrar en nuestras redes sociales a través de la revista Ser Empresario, en Facebook, en YouTube, en Instagram y por supuesto en nuestra página web, revistaserempresario.com.mx. Este espacio es un espacio de plática, de análisis, de información, pero sobre todo en donde tocamos los temas que más le interesan. José Luis Mauricio, ¿qué tal? Paco, muy contento, muy feliz de hacer. La verdad es que es el segundo programa del año, que nos está sorprendiendo mucho la temperatura, el clima benévolo para esta región. Sí. Creo que el cambio climático nos está favoreciendo, ¿eh? Esperemos que así sea. Que así siga. Que así siga, claro. Y la verdad es un gusto, como tú dices, un programa muy especial, muy sentido. Mesa de lujo. Mesa de lujo, con un motivo muy sentido para todos los cuarenses. Creo que no solo los cuarenses, no creo que no, a eso iba, no creo que todos los cuarenses, y no solo Chihuahua, sino México, ¿no? Por lo que representó este personaje que vamos a hablar. Bienvenido, si gustas presentarnos a invitados, Paco, por favor. Así es, nos da mucho gusto recibir en este espacio a Salvador Gómez Ramírez, quien fue diputado local, regidor, y muchas cosas más. Chava, gracias por estar. Gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. El ingeniero Gustavo Elizondo Aguilar, quien fue alcalde de la ciudad, también una figura importante dentro del Partido de Acción Nacional. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Paco, por la invitación. Gracias, José Luis. Gracias. Ramón Galindo Noriega, usted lo conoce. Fue alcalde, fue diputado, fue senador. Ramón. Paco, gusto de saludarte siempre. José Luis, a todo el equipo. Me da mucho gusto estar aquí en Énfasis compartiendo la mesa. Al contrario, gracias. Y bueno, pues el tema ya lo comentaba José Luis. Hablar de un personaje del que ustedes son amigos, fueron amigos. Yo digo son porque van a seguir siendo toda la vida. Decía alguien por ahí que solamente mueren los que se pierden en la memoria de los seres queridos. Y yo creo que ustedes lo van a tener en la memoria siempre. Francisco Barrios Terrazas, chihuahuense destacado, originario de Satebó, que llega a Ciudad Juárez y empieza a escalar posiciones primero en el ámbito privado y luego en la política. ¿Quién es Francisco Barrios Terrazas? ¿Qué quiere empezar? Gustavo va a empezar. Bueno, a Francisco tuve el privilegio de conocerlo desde los años 70. Recién llegó él aquí a Ciudad Juárez. Previamente yo había conocido a Federico, su hermano. Nos tocó coincidir trabajando ambos con Jaime Bermúdez, precisamente en las oficinas que están en la curva de San Lorenzo. Posteriormente llega Francisco a trabajar en el área de los mercados. Y bueno, pues inmediatamente se hace de un hombre de un prestigio y se comenzó a distinguir inmediatamente por su liderazgo, primeramente en la empresa y posteriormente ante la gente que lo rodeaba. Él, dentro de las primeras incursiones públicas que tuvo, fue como dirigente de la Coparmex. Como dirigente de la Coparmex, ¿va? En los fines de los 70s, nos tocó coincidir porque después de él haber estado de presidente de la Coparmex, me tocó estar a mí de presidente de la Coparmex y ambos éramos consejeros nacionales cuando en aquel entonces verdaderamente habría talento y liderazgo en los empresarios. Estaba un José María Basagoiti, estaba Manuel Cloutier, estaba José Luis Cuandró, estaba Canales de la Vega. En términos generales, estaba ahora sí un grupo empresarial robusto en donde nos permitió abrevar. Esa fue la primera coincidencia que tuvimos Francisco y yo. Y bueno, pues después ya vino la experiencia en donde el Frente Cívico lo apoyó en el proyecto de llegar a ser candidato a la presidencia municipal, que terminó por tomarlo Acción Nacional, y yo creo que esa parte le corresponde a Ramón o a Chava hacer comentarios de ese particular.
A mí me gustaría, precisamente hablando del Centro Cívico, ¿cómo surge este Frente Cívico? ¿Por qué surge? ¿En qué momento histórico estaba el país? ¿En qué momento histórico estaba Juárez, no? ¿Por qué este agrupamiento de liderazgos tan distinguidos que a la postre se convirtió en un movimiento que le dio rumbo e historia a México, ¿no? Y curiosamente en el norte, Francisco, donde ya han empezado las revoluciones, cualquiera de los dos... sobre eso. Mira, sí, el Frente Cívico en el 83 básicamente nace ante la salida de Pancho en la Coparmex, en el que se veía Pancho un descontento popular, veía, y por parte del empresariado y de México realmente. Entonces, una inquietud muy fuerte tuvo Pancho en aquellos entonces. Pancho era un desconocido prácticamente en la política. Nadie lo conocía, pero empezó a darse a conocer en aquellos entonces. De ahí, de esa reunión, en una ocasión tuvo un discurso por ahí en el que se le unió mucha gente. Le dijo, pues vamos adelante, vamos a tirar, vamos a buscar alguna forma, etcétera. Y realmente de ahí salió. De ahí se inició el Frente Cívico. Vaya, se le empezó a juntar la gente. De ahí Rubén, mi hermano, el Monroy y mucha gente más, como Fernando Palma también, que fue el iniciador del Frente Cívico. Él fue el que organizó lo que fue la formación del primer Frente Cívico. Fue un frente empresarial casi, porque eran puros empresarios, pura gente, por intelecto, pura gente pensante, donde se formó y lograron crear una estructura de tal modo que se empezó una campaña. Después del Frente Cívico, hubo dos Frentes Cívicos realmente, dos etapas, en la que primero fue esa, la de los empresarios que se unieron con él, y luego, ya cuando Pancho es candidato a la presidencia, se forma el otro Frente Cívico que lo forma Pablo Cuarón, el cual yo formo parte de ese Frente Cívico. En 1983 fue algo muy rápido que se tuvo que dar así para salir adelante, porque había que hacer un candidato. Entonces, la idea era crear un candidato, un candidato ciudadano. Y no había forma, porque tenía que estar registrado como partido político. Entonces, la mejor opción fue Acción Nacional. Se pidió a Acción Nacional incluirse, y entró Francisco a Acción Nacional, entramos por ahí todos. De hecho, en aquellos entonces era Miguel Agustín Corral, era el candidato a la presidencia municipal por Acción Nacional. Entonces él declinó, cediéndole el lugar a Pancho, y de ahí, vamos, inició 83, la euforia de Francisco Barrio en aquel entonces 83. Ramón, ¿cuál sería, perdón, para complementar el tema, porque como que sí, la gente que quizá no vivió esa etapa del Frente Cívico y este crecimiento, ¿no?, de liderazgo, ¿cuál era el momento histórico que provocó eso? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Había un descontento con el gobierno? ¿Había inquietudes para hacer un frente y sacar al gobierno de ese momento? Sí, había pasado en 1982 una decisión del gobierno federal de la nacionalización de la banca. Y eso causó gran impacto, una gran reacción a nivel nacional, una gran preocupación. Y a partir de esa preocupación surgieron en Juárez y en otros lugares estas organizaciones de empresarios y de ciudadanos en general, de académicos, pues inconformes con un gobierno que estaba teniendo una presencia en espacios que no le corresponden. Y ahí surgen pues estos liderazgos como el de Francisco Barrio. Hemos estado muchos en Juárez y en Chihuahua, buena parte del país, muy impactados por la ausencia de Francisco. Nos ha pegado muy duro porque ha sido muy inesperada su partida. Nosotros, además de la relación política tan cercana que tuvimos los tres y muchos otros con Francisco, hubo algo más, todavía más determinante, la amistad. Nos hicimos amigos, y nos hicimos amigos muy cercanos, Paco. Una convivencia constante, permanente, de hermandad. Cuando vino todos los jueves. Nos reuníamos a convivir cada jueves durante 20 o más años. De manera que se construyó una relación muy estrecha que nunca se desligó del tema político. De hecho, yo quiero comentar en la mesa que Francisco muere ocupando la trinchera política. O sea, él no muere desligado del esfuerzo político que requiere el país o el Estado. Muere
siempre ocupando un espacio muy firme, muy sólido, muy constante de la necesidad de hacer cosas por México. Nunca se diló. A veces incluso iba más allá de lo que nosotros lo invitábamos a participar. De manera que sí ha sido muy dolorosa su ausencia, tanto por lo que él le ha representado al país, como por lo inesperado de su ausencia. Precisamente para dimensionar un poco este dolor por su ausencia, 1983, ganarle al PRI era así como quererle ganar a Sansón. Había una frase, y la recordamos en esta mesa, gánale al PRI. Ganan. Así decía su mamá, ¿no? Gánale al PRI. Y en los años, claro, estamos hablando de la solidez más grande de la hegemonía priista y en un territorio dominado por el PRI. ¿Cómo gana? ¿Cómo es posible que alguien gane en esas condiciones? Había un hartazgo, por supuesto, como el que se presentó igual aquí en México después de la administración de Peña Nieto, en donde los mexicanos estábamos hartos. Y bueno, esto mismo sucedió en los 80s, después del abuso que habían cometido y de la forma en que habían dilapidado los recursos del pueblo mexicano, el gobierno emanado del PRI. Entonces se daba ya, ¿verdad?, muy a flor de piel la inconformidad. Y Francisco vino a ser quien de alguna manera canalizara toda esa inconformidad. Y aquí en el norte, donde era todavía mucho más sensible, y la gente más arrojada, entonces pues se encontró Francisco un caldo de cultivo propio para que el movimiento creciera. Y sí, pues inmediatamente nos sumamos, ¿verdad?, a esta decisión de Francisco, y en donde con la suma se vino fortaleciendo la acción de tal suerte en que él llegó sin duda alguna por los votos a la presidencia municipal. Y creo en esos casi 3 años de estar al frente de la administración municipal, un prestigio y una trayectoria en muy poco tiempo que políticos no la logran en décadas. Francisco en muy poco tiempo la logró, lo cual lo hizo sujeto viable para ser candidato a la gubernatura. Y en ese tránsito, ¿no?, de haber sido presidente municipal a ser candidato, la verdad es de que causó tal furor que se sumaron todos los chihuahuenses en esta campaña, nos sumamos y cada quien aportaba lo que tenía para aportar, y se creó en el 86 el más grande movimiento político que México haya tenido. El más grande movimiento político, por supuesto, en la época contemporánea. Antes había habido otros, pero de las últimas décadas, después de Almazán, yo creo que fue el movimiento, ¿no?, que encabezó Francisco, ¿no?, por la gubernatura del estado de Chihuahua, lo que puso ahora sí que en boga la necesidad de un cambio en México. Y por supuesto se estaba gestando aquí en Chihuahua, que todos conocemos el resultado de las elecciones. A él le tocó ser candidato a la gubernatura, a mí me tocó ser candidato a la presidencia municipal, y lo cierto es de que nos avasallaron con el robo de los votos, y no hubo el reconocimiento a las alcaldías en el estado de Chihuahua, ni tampoco a la gubernatura. Esto yo creo que sí es algo de lo cual Ramón y ustedes tienen mucho conocimiento, y puede haber una retroalimentación para fin de poner sobre la mesa lo que verdaderamente pasó en México en aquel entonces. Y agregar que, ahorita un poquito lo que comenta Paco, para el panismo tradicional, o sea, para los que éramos panistas desde antes, yo milito en el PAN desde 1970. Entonces, la presencia de Pancho significó así como
como un estrujamiento muy sólido a todo lo que el PAN era antes, ¿no? Como que no entendíamos que era posible ganar una elección, como que cómo era posible que viniera alguien como Francisco Barrio a creer que era posible que pudiéramos ganar una elección. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Cómo se atreve a pensar que eso sea posible, no? Si tenemos militando en el PAN tanto tiempo, nunca hemos ganado nada, igual estamos firmes en la lucha política, pero de repente viene y nos sacude a todos, no solamente al panismo, creo que sacude al priismo y sacude a toda la sociedad, en el sentido de que es posible un destino nuevo para el país. Finalmente ahorita creo yo que lo que inició Francisco en ese tiempo vino con el tiempo a dar pauta para el cambio que se dio en el año 2000. Creo que fue el inicio de esta transformación política del país que concluye en primer momento con la presidencia de la República en el año 2000. Ahora, una cosa, Francisco, que veo en esta conversación y que creo que hay que resaltar mucho, que Francisco tuvo la visión de rodearse de gente joven. Creo que esa fue una de los éxitos porque todavía muchas de las generaciones que se formaron con él siguen dando frutos políticos. Creo que esa es una visión integral de lograr una trascendencia, ¿no? En una actividad tan importante como la política. Salvador, tú eres producto. Sí, Francisco recuerda que tenía 33 años más o menos cuando llegó a la presidencia y con un perfil joven, puro empresario joven, se le integró a él. Y es que Francisco era una persona realmente atípica en la realidad, o sea, como que era una persona que él desconocía las fortalezas que tenía y en ese momento surgió ante una necesidad de un pueblo que gritaba que ya se parara, ¿verdad? Ese problema que tenía ahí el gobierno en aquel entonces. Y Francisco recapituló eso y se aprovechó de las circunstancias y lo hicieron la gente, más bien que andaba con él, para que se le entrara en la lucha política. Era un hombre que causaba mucho respeto. A mí en lo personal me era difícil tener una plática con él porque me infundía mucho respeto, y no era una persona sangrona, que dijeras tú no me vas a hablar, no, era muy confiable, era muy platicador, pero a mí me inspiraba mucho respeto y así le inspiró mucha gente, muy difícil. Entonces para mí era difícil acercarme. Yo todas las reuniones acudía, no intervenía, pero en las mesas de guerra que me llamaban cuartos de guerra, no participaba yo. Estuve en pocos momentos, algunas veces, más bien nuestra labor dentro de la lucha atrás de Pancho fue de ser soldados. Fuimos unos soldados anónimos. Realmente dentro de esta lucha política, que a Dios gracias, yo me siento muy orgulloso y muchos de nosotros dentro del partido y dentro de los que participamos como Frente Cívico, lo tuvimos. Recuerden, Pancho Barrio, cuando entra al PAN, no tenía la confianza total en el partido, o la gente, más que nada. El partido la tenía, pero la gente no. Y se rodeó de gente que para él era confiable, gente buena, empresarios. Entonces, de ahí fuimos la parte esa que integramos ese grupo de Francisco. Pancho lo que decía era orden, era decisivo, y ese grupo que actuaba y que formaba y tomaba decisiones, era una decisión y nosotros la acatábamos. Las tomas de puentes, las tomas de carreteras, las huelgas de hambre. No, fue algo excepcional Francisco Barrio como líder en el estado de Chihuahua. ¿Y tú creerías, Chava, que Ramón comentaba hace un momento de esta habilidad que tuvo Pancho de llegar al PAN a decirle, sí podemos ganar una elección, o sea, sí podemos, cuando el PAN estaba acostumbrado a competir en cada proceso electoral sin ganar, o sea, era parte de la lucha, ¿no? Pero llega Pancho y dice, sí podemos ganar, o sea, no nada más competir, no nada más participar. ¿Tú creerías que esa fase de su personalidad es la que construyó ese liderazgo tan fuerte dentro del PAN? De hecho, Pancho nunca midió su fuerza. Nadie creíamos. Además, en aquellos entonces me dejó por Rodolfo Bermejo una frase en un escrito que decía, cuando ganamos ya en el 83 y los soldados volaron. No recuerdo, hay una historia por ahí el cual indica esa frase. Y esa frase se la daba a todos esos líderes panistas que siempre anduvieron en la lucha, como el papá de Ramón, como Beto Torres, como todos esos luchadores que desde los años
acá, 60, empezaron en la Acción Nacional y nunca pensaron que fueran a llegar ¿A ganar? a ganar. Y llegaron, o sea, ¿y ahora qué hacemos? Ya estaban allá adentro, ¿y ahora qué hacemos? Pues empezar a armar un gabinete, o sea, no había ninguna experiencia política, pero obviamente ya en la política, ojos sobre los que tienen esa experiencia y ya la buena actitud, el buen trabajo te da la formación para seguir. Ingeniero Elizondo, recordamos y creo que todo México está de acuerdo que el primer gobernador que ganó fue Barry, no Rufo Apri. Pero bueno, no se lo reconoció. ¿Qué provoca ese fraude que se genera en Chihuahua? ¿Qué ánimo? Yo recuerdo, siendo joven, estudiante de la preparatoria de Chamizal, que iba y me sentaba en los puentes también sin saber qué estaba pasando, pero con ese ánimo de decir, queremos que las cosas cambien, ¿no? Y estamos aquí para hacerlo. ¿Qué sucedió? Fíjate que durante la campaña se creó una dinámica muy fuerte y sobre todo que también nos hizo hermanarnos, ¿verdad?, a todos los que estábamos participando en las campañas para el Congreso, ¿verdad?, para las alcaldías, para la gubernatura, de tal suerte en que formamos verdaderamente un macizo como un gran bosque en el cual todos al final somos parte constitutiva de ese mismo grupo, de este mismo proyecto. Entonces, terminamos, a pesar de las manifestaciones de protesta que llevamos a cabo. Yo recuerdo la primera de todas de las tomas de los puentes, que celebramos un mitin enfrente en la explanada de la presidencia municipal, muy numeroso, y habíamos acordado tomar los dos puentes. Ramón Galindo se fue al puente de la Avenida Juárez y yo me fui al puente de la Lerdo, y fue el primer bloqueo que hicimos en los puentes. Ahora os lo digo, que no sé si fue para buen ejemplo o mal ejemplo, porque pues ahora todo el mundo toma los puentes con cualquier pretexto, pero en aquel entonces sí fue válido, y a partir de ahí ya con regular presencia nosotros tomamos la decisión de tomar los puentes en manifestación de protesta. Entonces todo esto nos generó una inercia que nos hizo autorreflexionar y decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya la gubernatura no nos la van a reconocer, ya está Fernando Baeza, en la presidencia está Jaime Bermúdez, en las diputaciones X, pero tomamos la determinación, Ramón, Francisco y yo, que en aquel entonces éramos los liderazgos más visibles que había, de llevar a cabo lo que nosotros le llamamos visitas domiciliarias. Y estábamos semana a semana yendo a visitar una colonia, otra colonia, llevando el mensaje de esperanza, el que no caigamos en el desánimo, porque caer en el desánimo es renunciar a la esperanza. Y bueno, eso nos permitió mantener vigente el movimiento, de tal suerte en que esto fue creciendo, pero de una manera más madura, más sólida, de tal suerte en que en el 92 Francisco volvió a ser candidato a la gubernatura, ¿verdad? Y se dio ahora sí que un movimiento extraordinario en todo el estado, precisamente porque ya se había adquirido esa madurez, esa serenidad, sin perder la energía y el vigor, pero ya se podía ver, ahora sí, que de manera más serena, cuál pudiera ser el futuro para Acción Nacional en el estado de Chihuahua. Ramón, ¿cómo fue esa pausa de 6 años? Yo recuerdo mucho el barrio, sí, Baeza, ¿no? En los carros, en los claxons. ¿Cómo fue ese periodo de espera de 6 años? Elizondo lo platica rápidamente, seguramente fue de mucha reflexión y sobre todo de mucha humildad, de mucho detenerse y pensar en eso.
fue una reunión, una gran concentración en la ciudad de Chihuahua, en donde Francisco, a la gran concentración, nos avisó, nos comunicó que en efecto ya no podíamos cambiar los resultados electorales de ese tiempo del 86, pero que nos íbamos a preparar para el que sigue. Cuando Francisco Barrio nos comunica que ya no hay nada que hacer para cambiar esa realidad, en ese momento fue un golpe muy directo para muchos de nosotros. Me acuerdo que regresamos a Juárez como no pudiendo entender que no había nada que hacer ya en ese momento. Pero Francisco, con mucha sabiduría, empezó a preparar durante esos 6 años el terreno, como bien lo dice Gustavo, para dar nuevamente la pelea. En efecto, en el 86, incluso el gobierno nos quiso reconocer, el gobierno priista, nos quiso reconocer diputaciones plurinominales. Las rechazamos. Sí, me acuerdo. A mí me llegó mi nombramiento para diputado local, igual que a Clara Torres, a Guillermo Luján, y sin ninguna duda lo rechazamos, porque no era digno aceptar una diputación de minoría cuando sabíamos que habíamos ganado la elección. Entonces, era una solidez ideológica que nos permitía continuar con la organización para la siguiente batalla, que finalmente se da con mucho éxito. Ahora, yo quisiera decirles, amigos, a todos ustedes, Francisco, como nos reuníamos muy seguido, nos comentaba muchas anécdotas. Tenía, veras, cientos de anécdotas de su vida en los diferentes momentos políticos. Sin embargo, Francisco no vivía del pasado. Francisco todavía coordinó la campaña local en el 2024 aquí en Juárez. Sí. Todavía este año 2025 que acaba de pasar, todavía tuvimos varias reuniones, Gustavo, Francisco y yo y otros compañeros de Acción Nacional, con la propia gobernadora Maru Campos, viendo cómo armar un esfuerzo político que pudiera darle continuidad a los propósitos de Acción Nacional aquí en el estado de Chihuahua. O sea, Francisco no se desligó en ningún momento de la actividad política. Por eso yo reitero y me gusta decirlo, Francisco murió en la trinchera azul. Todos tuvimos algún momento que hacer señalamientos sobre cosas que creímos que podían hacerse mejor en Acción Nacional hasta la fecha. Pero nunca hubo una duda de que la trinchera azul debía de ser ocupada hasta el último momento. Termino diciéndoles, Francisco estaba viendo siempre hacia adelante, siempre platicando qué cosas más podíamos hacer, qué otras reuniones podíamos tener, qué convocatorias tendrían que hacerse para continuar con la lucha política. Y eso vale mucho para una persona que fue embajador de México en Canadá, que fue gobernador, que fue alcalde, que fue una figura, fue compañero mío en la Diputación Federal, fue el coordinador de la mayoría en el Congreso de la Unión. Secretario de Estado, además. Secretario de Estado con un respeto impresionante de propios y extraños. En la Cámara de Diputados, los diputados de otros partidos con un respeto y una admiración a Francisco impresionante. En el 2002 incluso se mencionó su nombre como posible candidato a la presidencia. De hecho, nos tocó trabajar un poquito con él en ese propósito también, que finalmente no se dio. Entonces, híjole, que no esté aquí ha sido algo que no ha sido fácil digerir, amigos. No ha sido sencillo. Para retomar un poquito, Chava, esta especie de cronología de la vida de Pancho Barrio en la política del estado de Chihuahua, decía Ramón hace un momento, todo lo que hicieron a partir de la derrota el robo del 86, en donde el PRI supo que el Francisco había ganado, que Pancho Barrio había ganado. Ahí puso realmente a temblar el sistema Pancho Barrio en el 86. Sí. Pero también se hicieron otras acciones adicionales a esas. Según entendido que incluso viajaron a Washington y a otros lugares a exponer y a tratar de buscar apoyo para la lucha democrática en México. Sí, fue uno de los acuerdos que tuvimos en aquellos entonces. Después de 86, nosotros acudimos en noviembre, más o menos, a Washington. Comisión en Casa Blanca, Derechos Humanos. Fuimos a la Casa Blanca, estuvimos en la Heritage Foundation, estuvimos en la Cámara de Comercio, en pancartas, tuvimos reuniones allá con el senador Jesse Helms,
por el periodista Jack Anderson, un gran periodista que en aquellos entonces defendía mucho la postura de la defensa del voto, ¿verdad? En Chihuahua. Y Jesse Gale, pues desde luego, fue un defensor de México total. Tuvimos reuniones con ellos allá. Estuvo, por cierto, nos acompañó también el candidato a gobernador por Puebla, Ricardo Villescalera, también atrás de nosotros. Y él decía, ¿cómo ustedes lo recibieron? Y a mí, ya tengo aquí en Washington tratando de hacer una entrevista y no me reciben. Pues a nosotros nos recibieron rápidamente. Estuvimos en una reunión, una rueda de prensa con los candidatos, con los senadores, perdón, estuvieron ahí 2 senadores, no recuerdo el nombre de otra persona, del otro senador, y fue algo inolvidable también, algo muy difícil. Para nosotros teníamos algo de miedo porque se nos había amenazado, andaba la gobernación tras de nosotros en Washington, y nos amenazaron de que nos iban, o que regresáramos a México, que algo nos iba a pasar y nuestras familias las iban a seguir. Total, se nos formó en nuestra cabeza un miedo. La verdad que si llegamos ya a nuestro regreso después de todo, de una semana que estuvimos ahí en protestas, regresamos y traíamos un miedo, pero aún así, ¿verdad? Lo dominamos y volvimos a salir a la lucha en aquella protesta. Pocos meses después nos fuimos con Cloutier también, fuimos allá a los grupos Victoria, éramos alrededor de 8 o 9 compañeros, y fuimos porque la elección de Cloutier fue en noviembre, también en aquellas fechas, en la cual perdió. Pero bueno, Y le robaron. le robaron también a Cloutier, y fue una experiencia brutal, de veras, donde traíamos allá las victorias a los candidatos, al presidente municipal, a todos los traíamos de victorias y nosotros dirigiendo la elección. Desafortunadamente, igual que en Chihuahua en el 86 perdimos, pero fue una experiencia muy grande. Y todo esto, desde luego, nacido bajo el liderazgo de Francisco Barrio. Yo a tratar de precisar, Ramón, esta lucha, y a ti te tocó, a todos ustedes les ha tocado a lo largo de todo el tiempo sufrir la represión física, incluso fuerte, por parte de los gobiernos priistas, granaderos, lo que se les ocurriera. Sin embargo, mantenían esa lucha, mantenían la postura en la calle. Esto solo se logra a través de la fuerza de un liderazgo, que en este caso pudiera ser el de Pancho Barrio. Sí, claro. Y un propósito. Que Pancho Barrio no tenía un valor solamente personal, sino era un propósito el de Francisco Barrio, un liderazgo basado en la necesidad de construir un sistema que respetara la voz del ciudadano. Entonces, eso unió a mucha gente, incluso gente que ni siquiera sabía que el PAN existía o tenía una presencia importante, se suma a este propósito, a esta intención. Entonces, rebasó los esquemas políticos tradicionales, fueron superados por la presencia de Francisco. E incluso en otros estados, así como lo decía ahorita Chava, veían como ejemplo de actividad política lo que se podía lograr a partir de liderazgos del tamaño de Francisco. El bárbaro del norte. Los bárbaros del norte, sí, así nos consideraban. Y yo creo que hoy, al menos yo y seguramente mucha gente, nos sentimos muy afortunados de haber conocido a Francisco, de haberlo tratado de una forma tan directa, tan de amigos, de compañeros. La sufrimos muchas veces, la lloramos muchas veces, pero también nos abrazamos de manera constante a partir de los propósitos. Este grupo que conformamos durante tantos años y mucha otra gente que es parte del esfuerzo, parte del propósito, nuevamente lo digo, estábamos motivados por temas que iban más allá de agendas personales. Es la ciudad, es el Estado, es el destino de un país que no puede aceptarse lo que tenemos hoy. Y yo concluyo diciendo en esta intervención que Francisco veía para adelante. Veía adelante. A ver, de veras ya es nuestro destino esto. No. ¿Se puede cambiar el destino? Sí se puede cambiar. ¿Nos debemos de conformar con esto? Claro que no. Nunca perdió Salvador esa postura de líder confiable, que arrolla, que convence y que suma a todo el mundo un esfuerzo. Y además creo que el liderazgo fue inspiracional porque fue una ola. Pues. Empezó en Juárez, seguramente Chihuahua, pero fue ejemplo a nivel nacional en otros rincones. Gustavo, esa cercanía con
Pancho Barrio desde siempre, desde Coparmex, acompañarlo, verlo crecer como líder en lo empresarial, luego en lo social, luego en lo político. Y obviamente la relación familiar tan cercana. ¿Cómo describirías al humano? No al político, al humano. Ajá. Un hombre muy sencillo, siempre ávido de conocer más, muy curioso, ¿ah? Y además con un talento y una chispa para recordar anécdotas, para recordar chistes, que la verdad que estar con él era pasarla, vamos, muy divertido para todas las cosas que hacíamos. Fíjate que nos tocó coincidir después cuando él estuvo en la gubernatura. Me invitó a mí como representante del gobierno del estado aquí en Juárez. Ramón era presidente municipal, entonces estábamos interactuando. Cuando él termina su gestión como gobernador, él toma algunos días fuera de la ciudad, y lo cierto es de que cuando yo rendí protesta como presidente municipal, en el discurso hice alusión a él y le nombré el notable ausente, porque pues habíamos estado tan cercanos y él no estaba ahí ese día que yo tomaba posesión como presidente municipal. Entonces, bueno, pues como eran de las cosas que no se esperaban, él y yo no solamente teníamos la convivencia que nos daba la política, sino también en el deporte. Recordarás, Paco, que nos íbamos a jugar a las 5:30 de la mañana, racquetball, ¿verdad? Y luego que teníamos oportunidad sábados y domingos, jugamos golf. Bastante malitos, pero nos divertíamos mucho. Entonces, bueno, pues era otra actividad adicional. Y por supuesto, los jueves, primeramente las jugadas de dominó y luego las jugadas de póker, que la verdad es de que las cantidades que jugábamos eran meramente simbólicas, pero la cantidad que disfrutamos era macro, era inmensa, era el todo. Y pues así se fue dando nuestra vida, nuestras relaciones, y luego platicamos de lo que él estaba haciendo, de lo que nosotros estábamos haciendo, y pues te voy a decir que al final del día te diré que la vida y mi relación con él, como seguramente Chava, Ramón y muchísimos, termina, sí, con un llanto amargo, pero con un grato sabor dulce en la boca, el haber conocido a Francisco. Ramón, decías hace un momento sobre, la calidad de ser humano. Preguntaba José Luis, no el político, el hombre, ser humano. Recientemente vimos, a propósito de las campañas más últimas, una imagen que sacudió a muchos en Chihuahua, la imagen de Francisco Barrio con Fernando Baeza, con Reyes Baeza y con Patricio Martínez. Eso fue impensable en la época. Sí, claro. Pero eso describe al político, tú lo decías, más allá de los ideales, más allá de la ideología política, al hombre, al ser humano, que es capaz de supeditar sus intereses personales a los generales, a los más grandes. Yo no sé si Francisco dimensionaba el impacto que tuvo su vida política. Yo a veces que nos reuníamos, Francisco, Gustavo, le decíamos, si eres consciente, Pancho, eres consciente de lo que le ha significado al país. Y decía, pues no sé, dijo, no sé, muy modestamente, decía, no sé, dijo, pero pues la vida nos puso aquí, Dios, y hicimos nuestro trabajo.
Pero en efecto, Francisco rebasó cualquier círculo, cualquier límite partidista. Cuando me tocó tratar con él muy de cerca en la Cámara de Diputados, lo vi con mucha precisión. Qué persona tan respetada, qué persona tan admirada, tan reconocida, no solamente por los panistas, gente de la izquierda lo veían y le rendían un respeto digno de una persona de México. Francisco fue un hombre de México, que su trabajo estuvo siempre vinculado y circunscrito al interés nacional. Y eso fue reconocido por propios y por extraños. Ciertamente la convivencia que tuvimos con él en los últimos años fue de gran amistad. Gran amistad. No sé si alguna vez ustedes supieron de estas reuniones que teníamos, pero cada semana estábamos reuniéndose en diferente casa. Por cierto, hoy nos va a tocar en tu casa. Así es. ¿Y nos dicen a qué horas? Que hoy va a ser una reunión muy, muy diferente porque la última reunión que tuvimos con Francisco fue hace un mes. Y fue en su casa. Fue en la casa de él, estuvimos con Tencha y con él hace un mes. Y él estaba preparándose para irse a su operación del corazón. Ahí fue la última reunión que tuvo este grupo, hace un mes. Entonces, hoy nos vamos a reunir para recordar muchas cosas. Debo decirles que también el partido a nivel estatal está organizando un homenaje que va a anunciar en los siguientes días para recordar todo lo que Francisco le ha aportado no solamente al Estado y al partido, sino al país, y estará avisándose en los siguientes días. Entonces, sí, yo comparto lo que dice Gustavo de que fue un honor haber sido amigos y ser parte del equipo tan grande de Francisco en esta lucha por México. Es difícil tratar de circunscribir a una persona con estas características, con estas dimensiones en tan poco tiempo. Pero bueno, la idea es esa, que se conozca un poco más de gente que convivió con él de cerca, que lo trató, que supo cómo se hicieron las cosas. Chava, ¿qué recordarías o qué destacarías de Pancho Barrio en tus recuerdos, en tu memoria? Yo lo dije desde un principio que para mí fue una persona que respetaba mucho. Inclusive yo pocas veces tuve ese contacto. Lo dice Ramón y lo dice Gustavo, mas sin embargo había una relación muy grande con la familia. Debo presumir que era en el 83 cuando Pancho está en la presidencia municipal, era el chofer de mis hijos, llevaba a los hijos, iba por mis hijos en la mañana a la escuela, a la casa y los llevaba a la escuela. Sí, eso, Nosotros a mediodía los llevábamos a su casa y a veces nos hablaban porque Tencha y él tenían algún compromiso y obviamente iba yo en la mañana por las niñas. Me tocó convivir mucho con sus hijas, en ese trayecto de la escuela en el que platicábamos con ellas, con Judith, la hija, una de las hijas de la que murió, hermosa niña, bueno, todas, desde Cecilia, Adriana, todas, Marcela, una familia muy unida. Lo que yo veía en Francisco también era lo que nos ha faltado, que fue un gran padre, un gran esposo, pues un gran amigo, de veras, de respeto, un hombre de Dios, un hombre entregado a la iglesia, un hombre que su lucha siempre la encaminaba primero Dios y luego en la lucha, y luego el trabajo político. Eso era un hombre de principios, era un hombre de ser, un hombre de veras entregado a esa lucha. Y Dios lo hacía fuerte a él, su familia. Desde luego, Tencha fue un arma muy fuerte para él, una mujer muy inteligente, de la cual Pancho recibía muchos consejos, desde luego. Y pues desde luego se rodeó de gente que lo apoyaba y lo ayudaba. Y de ahí se forjó y fue un gran luchador social, un gran político. Y mi persona fue un gran amigo, porque siempre tuvo el saludo, el abrazo, el buen gesto, siempre. Yo siempre entregado a él, como les digo, yo siempre fui un soldadito de él y de respeto. Me duele que Pancho se los haya sido tan joven, claro que nos duele muchísimo, pero para mí fue un legado muy grande del cual nunca me voy a arrepentir del trabajo que hicimos en esa lucha por la democracia, por México, por mis hijos, por los hijos de todos ustedes.
trabajamos, luchamos con mucha fe, con mucho gusto. Y lo que falta por hacerlo. Mira, yo quisiera tan solo tocar 2 puntos. Primeramente, durante estos días que estuvo Francisco en Houston, la gobernadora estuvo enterada, me permití hacerlo, estuvo muy al pendiente del estado de salud de Francisco. Y algo, José Luis, que la verdad es de que fue extraordinario, y eso, pues, Ramón y todos los del grupo de los jueves podrá dar testimonio, es que hará aproximadamente 5 días antes de que falleciera, nos llamó por teléfono y nos enlazó en una videollamada. Dijo, ya están todos, ya están todos. Y nos dijo lo siguiente, les llamo para despedirme de ustedes. Yo no sé si me toca vivir algunas horas o días, pero el fin de mi vida ya es irremediable, irreversible. Tengo complicaciones después de la operación del corazón, con fibrosis en los pulmones. Ahora tengo que estar con oxígeno, pero aún con oxígeno batallo mucho para respirar. Les llamo para despedirme de este grupo al que quise tanto. Y bueno, pues nosotros con un nudo en la garganta no atinábamos, José Luis, Paco, a decir nada. ¿Qué decíamos? Pues lo más que podíamos decir, nuestro cariño, Dios te llene de bendiciones, estamos contigo, pero fue, en primer lugar, lo bien que habla de él, el que haya tenido la sencillez, la humildad y el deseo de comunicarse con el grupo de amigos con el que cada jueves nos reuníamos a jugar, pero sobre todo a platicar. ¿Y a convivir? Sobre todo a convivir. Que debo decirte que era excelente jugador, tanto para el dominó como para el póker, muy buen jugador. Casi siempre ganaba. Pero durante la cena, pues charlábamos de una serie de cosas. Casi siempre el que ponía el tema de la charla era Ramón, ¿verdad? En todos los jueves era el que ponía el tema, ya sea la lectura de un libro, ya sea la filosofía sobre algunos eventos, los conceptos, el aspecto espiritual, el aspecto material, pero esos 2 eventos sí quise dejarlos sobre la mesa. Esa despedida, hijo, de gran impacto. Sí. Ramón, sí. Líderes hasta la muerte. Sí. ¿Cuántos tienen la oportunidad o quieren hacer eso? De despedir, el valor de despedirse de los suyos. Híjole. Esa decisión de Francisco de llamarle a sus amigos para despedirse, ¿qué impacto? O sea, como dice Gustavo, ¿qué dices? Número uno, ante la sorpresa, ¿no? ¿Cómo que te estás despidiendo? O sea, ¿cómo que no hay remedio? ¿Cómo que se acabó? Y número 2, ¿cómo le das aliento? ¿Cómo respondes ante esa noticia? Ese detalle de Francisco habla del afecto y el cariño que tenía por sus amigos y el agradecimiento por su vida, porque la verdad poca gente en el mundo tuvo la oportunidad de tener una vida tan intensa, de tanto contenido, de ocupar tantos espacios que puedan hacer la diferencia para el hombre de todos los días, para la gente.
Entonces, hablar para despedirse. Pero también habla de una fortaleza enorme de un hombre que acepta su destino, que acepta que está muriendo y que además dice, bueno, hay que despedirse. ¿No? Esa parte de entender que ya te vas y decirlo a tus amigos, hijo, me causa a mí una sensación difícil de entender y de aceptar cómo Francisco tenía esa claridad de pensamiento para poder decirles, amigos, ya me voy, o sea, sí fue muy intenso. Bueno, tengo entendido que también hizo lo mismo con su familia, que él pidió ser desconectado de los aparatos, ya no quería estar más conectado y eso, él sabía lo que significaba. Y que pidió la presencia de su familia, que se despidió de cada uno de sus hijos, de su esposa. ¿Cuánta gente puede morir así? Pues la verdad es una bendición de Dios. Creo que es el resultado, Francisco, divino, porque los que creemos en algo más allá de lo terrenal, es un regalo, es un premio, es un reconocimiento a su labor, a su trabajo, para poder tener esa transición. Es una transición finalmente, ¿no? Sí. De decir, bueno, amigos, dejo este espacio hasta el próximo juego que nos veamos, ¿no? Sí. O sea, es una forma tan bella que Dios le permitió experimentar, vivir y tener esa gallardía, ese regalo de Dios, por nombrar de otra forma. Yo la verdad estoy muy agradecido con la presencia de los tres porque nos han dejado, a todos los que estamos participando en el programa y nos van a escuchar, un entendimiento más allá de los fuertes del norte y los que pelearon, a la persona sensible, al líder, al que seguíamos desde la prepa. Yo recuerdo que él me entregó mi certificado de la prepa del Chamin porque acabo de entrar de presidente. Yo terminé la prepa del Chamin en el 85. O sea que estaba terminando a la mitad de su carrera. Tengo ahí la foto, la estoy buscando todavía para enmarcar, porque la verdad es que ese es un privilegio haberlo conocido. Lo poco que lo pude conocer, imagínense ustedes, el impacto, la herencia, el compromiso. Creo que esa es la parte con la que yo quisiera cerrar. El compromiso del legado. Porque no es, lo conocí ya, no, lo conocí, me dejó esto y ahora, ¿cómo cultivo? ¿Cómo pongo agua a esta planta, a este árbol, para que dé frutos? Creo que esa es la parte fundamental y agradecerles, Francisco, la verdad, el acierto de haber invitado a nuestros amigos de hablar de Francisco Vara. Yo quisiera cerrar, salvo su mejor opinión, redondeando lo que acaba de decir José Luis, con una pregunta. México vive una situación complicada en estos momentos, como país, como sociedad, como sistema de gobierno. ¿Qué haría Pancho Vara para cambiar esta situación? De hecho, lo dijo muchas veces en la reunión, eso lo platicamos, porque el tema político, obviamente, que estaba en cada mesa. Y a él le apasiona. Incluso temas a nivel nacional, a nivel nuestra relación con Estados Unidos. Muy preocupado, Francisco, por el presidente norteamericano en estos momentos. Entonces, no era un tema ausente. Teníamos que tomar un espacio de participación política responsable siempre. Nunca fue aceptado por Francisco cruzarnos de brazos. El último ejercicio que hicimos fue el año 24, en la elección del 24, que empezamos a platicar de la campaña que venía a nivel nacional y que queríamos aportar lo que estuviera en nuestras manos. Finalmente tomó Francisco la coordinación de toda la campaña, ¿verdad? No era el propósito original, pero era como natural. Entonces hoy, contestando a la pregunta, ¿cómo Ramón Galindo y Gustavo y Chávez, todos los que lo quisimos, podemos honrar su memoria? ¿Qué habría que hacer para el país, para honrar la memoria de un hombre de México como fue Francisco? Continuar adelante, definir propuestas, organizar mejor a la sociedad, romper esas barreras partidistas que luego nos separan con otras formas de pensar y tratar de generar un movimiento en favor del país independientemente de las posturas individuales de los partidos políticos o de las agendas. Creo que es la mejor manera de honrar la memoria de Francisco. Francisco fue un hombre limpio y terminó luchando y con las inquietudes vivas, Yo recuerdo en la reunión en la que
pues ofrecimos trabajar fuerte por Acción Nacional y por el gobierno del Estado en la reunión con la gobernadora, en donde pues hubo pues algunas diferencias entre ella, con Ramón, conmigo, con Francisco, pero al final la saldamos y se quedó el compromiso de trabajar en beneficio del Estado, en beneficio de Acción Nacional, del proyecto político. Entonces esto es algo que Francisco nunca entregó la estafeta. Nunca entregó la estafeta. Y la estafeta, ahora sí que en sentido figurado, pero la estafeta, ahí está. Ahí está. La estafeta no se la lleva con él. Es parte del legado de Francisco. La estafeta. Chao. Yo creo que el mensaje de Francisco sería hacia los jóvenes. Vemos con tristeza que hay mucha apatía en cuanto a la participación de los jóvenes. Vemos a unos luchadores sociales ya como nosotros ya cansados. No hacemos lo mismo. Nosotros nos seguimos reuniendo como Frente Cívico y todos decimos y arreglamos el país en la mesa de trabajo, allí de la mesa de la reunión, pero ya no hacemos realmente el trabajo. Nuestra función ahora es juntar a los jóvenes y que esos jóvenes, bajo ese liderazgo, bajo esa mente, bajo ese recuerdo de Francisco, siga la lucha de veras. Yo invito a que despierten los jóvenes, que vean que el futuro es de ellos, de nosotros ya no, pero es de ellos y el país no va en muy buenas circunstancias, no va en buen camino. Lo vemos, lo estamos sintiendo. Entonces solamente ellos son los que pueden cambiar ahorita el país bajo un ideal que es el de Francisco Barrio y el buen ideal de Acción Nacional, que siempre para sus principios son de primera, vaya, y llevar a cabo de veras ese trabajo que nos dejó Francisco, que les dejó a los jóvenes. Gracias, Chava. Yo les agradezco muchísimo su presencia. Creo que el programa fue muy emotivo, Bastante. muy enriquecedor, muy ilustrador de lo que fue la vida de un gran chihuahuense político que trascendió por mucho las barreras, no solo de la política, de la sociedad, de los partidos o del Estado, sino del país entero. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias. Pues nos vemos en el siguiente programa. Jefes, acento. Hombres y mujeres altivos de esta tierra norteña y bravía, reciban el saludo afectuoso de su gobernador. Aquí en Chihuahua, la sed y el hambre de justicia tendrán que quedar plenamente satisfechas. El anhelo democrático deberá consolidarse como una vibrante realidad.